Jesús es el camino. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos han escuchado ahora en esta semana acerca de los, ¿cómo se llaman estos señores? Los Tearians, ¿va? ¿Escucharon de eso? A ver, levanten la mano los que han escuchado de eso. Arriba las manos. Mire, la mayoría. Yo estaba pensando que esto es algo muy reciente y está invadido el mundo de esa noticia. Ojo, así será la predicación del evangelio. De repente va a suceder una manifestación de Dios que nadie podrá evitar escucharlo y saberlo. Y eso estará siendo la antesala para que nuestro Rey venga por la iglesia. Esto solo es una muestra de cómo puede predicarse el evangelio en todo el mundo, porque la señal fundamental para el regreso de Cristo es que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y entonces será el fin. Entonces esto de esta noticia de esta gente que se cree animal y que en una semana se ha hecho noticia, estimados, así sucederá. De manera que no nos metamos en nuestra perezosa espiritual creyendo que todavía hay la mitad de la población mundial que nunca ha escuchado la palabra. Lo van a escuchar. Dios no tiene problemas para hacer un milagro de que un tsunami del evangelio inunde al mundo entero y Jesús venga por su iglesia. ¿Alguien dice amén? Entonces leíamos: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Vayamos ahí en ese capítulo al versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, iglesia, hermano, hermana. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. Y el pueblo dice, amén. Ocupen sus lugares. Sé que hay una buena cantidad de hermanos que están al frente, de hermanos o amigos a quienes tienen que enseñarles la palabra. Y consideré que era importante hablar un poquito acerca de este tema de los Tearians. ¿Qué dice la Biblia sobre los Tearians? ¿Será que habrá alguna enseñanza en la palabra acerca de esta moda, acerca de esta situación que están enfrentando lamentablemente muy acentuado en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes? Y lo que a veces no podemos dar crédito es que algunos de ellos sean personas disque preparadas, porque hasta sucede con universitarios.
Un terian es una persona que siente una identidad espiritual, psicológica o simbólica con un animal real. Por ejemplo, el lobo, el tigre, el águila. La Biblia no menciona el término terian porque es un concepto moderno, pero sí podemos hablar de este tema conforme a la palabra de Dios, basado en principios sobre identidad, naturaleza humana y espiritual. No precisamente aparece este término, y aunque algunos ya están tratando de escudar esta moda, esta desviación psicológica, tratando de fundamentarla con la Biblia, diciendo que en la Biblia ya habían terians, como un hombre representando a un león, o como alguien representando a un águila. En la Biblia sí existen esos términos. No me dará el tiempo en esta ocasión para mencionarlos, pero son simbólicos. No que la persona haya tomado la identidad de un animal, sino el águila para mostrarnos su visión, el toro mostrándonos su fuerza, no convirtiéndonos con una identidad que Dios no ha dado al ser humano. La identidad del ser humano, según la Biblia, lo leemos en Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Están aquí ahora? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y escuche, el hombre fue creado para señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No el hombre un animal, sino el hombre encima para señorear a los animales. Y creó Dios al hombre, léalo conmigo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer como una creación distinta a los animales. La identidad principal del ser humano es espiritual y tiene relación con Dios. Lo repito, la identidad principal del ser humano es espiritual y relacional con Dios. La Biblia establece una diferencia clara entre seres humanos y animales. La Biblia marca la diferencia entre seres humanos y animales. La diferencia entre humanos y animales lo encontramos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les habría de llamar. Y todo lo que Adán llama a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios no puso aliento de vida en los animales, lo hizo con el ser humano. Esa es la gran diferencia entre humanos y animales, porque el humano tiene la semejanza de Dios. Es así que es un gravísimo error pensar que porque es mi mascota preferida, entonces yo quiera tener la identidad de ellos. No es posible.
como no es posible ser hombres y querer ser mujer. La creación de Dios, nadie va a poder cambiarla. Puede morir un transvesti que al verlo físicamente es una mujer, pero que su origen de su nacimiento formado por Dios es hombre. Y si esta persona, por hormonas e inyecciones y operaciones, ahora luce como una linda mujer y se muere, y tal vez es uno de los desaparecidos, y por ahí encuentran su cuerpo en una fosa clandestina y le hacen el ADN. El ADN no dará información de una mujer. El ADN dará información del sexo con el cual fue creado. Pero vivimos esta etapa en donde hay una franca rebeldía en contra de Dios. Los seres humanos declarándole la guerra a Dios. Aunque viene la batalla del Armagedón, cuando le harán la guerra a Jesús que viene por la iglesia o con la iglesia, hoy en ideologías, en prácticas y modas se le sigue haciendo la guerra a Dios. Las inconformidades del ser humano. Todo nos molesta. Si llueve, porque llueve. Si hace frío, porque hace frío. Si se hace calor, porque hace calor. Si soy chaparro, porque soy chaparro, y entonces me pongo unos tacones para ser más alto. Si Dios me dio un cabello lacio, me lo encolocho. Si Dios me hizo chino, entonces me lo alacio. ¿Están aquí? Si Dios me dio un cabello color negro, me lo pongo color de elote. Una franca rebeldía en contra de Dios no es más que eso, sencillamente. No estar de acuerdo a la manera como Dios obra a favor de la raza humana o del propio universo. El hombre recibió aliento de vida directamente de Dios. Los animales también fueron creados por Dios, pero no se dice en la Biblia que fueron hechos a la imagen de Dios. Los animales, como la naturaleza, bastó la palabra de Dios. Produzca la tierra hierba verde, y apareció la hierba verde. Ahora alguien dirá: fantasía, pastor, como que con varita mágica. No, qué tan fácil decir produzca la tierra hierba verde y usted dice apareció. Pues no tengo que debatir mucho con alguien que esté pensando lo contrario, porque hasta el día de hoy la tierra produce hierba verde. Hasta el día de hoy, 6,000 años después, la tierra sigue produciendo hierba verde. De manera que donde hay un pedazo de tierra, ahí va a nacer hierba verde. He visto casas de Bajaré y de teja de barro abandonadas, que aún en el techo nació hierba verde. Me he asomado a pozos profundos, que en medio del brocal donde hay tierra, ahí nació una hierba verde. Pero también Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes. Y hasta el día de hoy las aguas producen seres vivientes. Deje su tinaja de agua 3 semanas, 4 semanas, su garrafón de agua. No lo use por varias semanas. ¿Y qué va a haber después de algún tiempo? Seres vivos, cortatripas, guarazapos. Dios es Dios. Él no se equivocó en hacer el universo de una manera sabia e incomparable. Alguien puede darle más fuerte ese aplauso al Señor. El hombre recibió dominio sobre el universo. Señorea.
Dios le dio a Adán la corona y el cetro de ser un rey en el universo. No había león que lo intimidara. No habría tigre de Bengala que lo intimidara. No había culebra a la que le corriera Adán y Eva. Tenían el señorío. Pero el diablo se las ingenió y le quitó esa autoridad al hombre en la desobediencia de comer del árbol prohibido. Cuando Adán pecó, fue como darse un tropezón y darse un porrazo, que hasta allá voló la corona y el cetro. Y ahora los animales cambiaron su naturaleza de ser pacíficos a ser fieras, agresivas. Ahora la mujer le tenía que correr a la serpiente. Y entre más pasa el tiempo, ya no solo le corren a la serpiente, le corren a una cucaracha. Aleluyita. Perdimos nuestra identidad de señorear por causa del pecado. Pero Dios puso en el hombre la imagen de Dios de ser el que gobernase sobre el universo. ¿Por qué rebajarnos todavía después de ser pecadores? Echarle más lodo a la suciedad y creernos animales. Ahora, esta moda de los Terians, sí alarma, sí llama la atención. Pero hay otras situaciones todavía peor. Porque estos Terians son chucho un rato, cuando les conviene. Porque al rato se van a ir a dormir en su cama, en su colchón, y van a tomarse su pozol. Ya me gustaría que estuvieran mordiendo hueso. Pero hay personas con otro tipo de identificación que se me va en este momento, pero tienen que ver con estas desviaciones, que viven como animales, no solo por momentos. Un hombre que se cree culebra y se ha quitado los dientes y se dejó crecer los colmillos y se tatuó todo el cuerpo como piel de culebra. Y que es un daño emocional porque su madre, siendo un niño, según el testimonio de él, lo abandonó. Y junto a él estaba una culebra que en vez de hacerle daño parece que lo cobijó. Y ahora ha crecido creyéndose culebra. O esta mujer que vive como caballo, brincando, trotando todo el tiempo y durmiendo en un establo. Situaciones que nos van llevando al extremo. Y ojo, porque estas acciones, amigos que me están escuchando y tal vez estás compartiendo estas ideas, cuidado, porque son puertas que se le dan al demonio, y puede suceder que ante estas puertas abiertas vengan demonios y se apoderen de esas personas y se tenga que vivir una vida de animal. A quienes somos cristianos evangélicos y se nos ha presentado la necesidad de ministrar liberación por endemoniados, hemos encontrado con gente endemoniada que aúlla como perro. Gente endemoniada que agarra la fuerza de un león, de un toro. Personas endemoniadas que echan espuma como una vaca. Cuidado, el diablo está preparando un escenario para hacer el daño más posible, y lo peor de todo es que está dañando a nuestra niñez. Pero bendita sea la gracia de nuestro gran Dios, que usted y yo tenemos la palabra y al Santo Espíritu del Señor para guiarnos siempre a toda verdad. A su nombre.
Romanos 1, 22 al 25. ¿Cuál es la causa de todas estas depravaciones y desviaciones? Mire lo que dice la palabra. Este es solo un pasaje contundente. Hay varios que lo respaldan. La razón de todo lo que vivimos en estas desviaciones y descontroles emocionales tiene que ver por la idolatría. La puerta que abre la idolatría es todo lo que vivimos ahora. Pare oreja, por favor. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Voy a leer un poquito antes. Dice el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Una carta dirigida a la iglesia de Roma, donde ahora está establecida la fuente de donde emana la mayor idolatría que ha llenado a muchas partes del mundo. Que desde ahí se promueve la idolatría. Porque la ira de Dios, Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Si alguien no ha escuchado de Dios, la naturaleza les habla de Dios. La formación de un bebé en el vientre de una mujer después de una relación entre hombre y mujer, y la procreación de un bebé nos dice que eso solo lo puede hacer Dios. Y todo lo que se mueve en el universo. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, aquí hay que subrayarlo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, lea conmigo, se hicieron necios y cambiaron, siga leyendo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible o de aves, cuadrúpedos y reptiles. Vuelva a leerlo conmigo, versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Quién es ese Dios incorruptible? Jehová de los ejércitos, el papá de todos, el Dios de todos los dioses. Pero el ser humano, creyendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles. La Virgen María, la Virgen de la Concepción, el Santo Niño de Atocha, el niño del Pozo, el niño futbolero, San Martín de las solteronas. No solo lo hicieron y cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombres corruptibles, cambiando la gloria de Dios por aves y cuadrúpedos y reptiles. Por esta razón, diga conmigo, por esta razón, también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Cuál razón? Por la idolatría, por estar adorando a personas con imágenes corruptibles o hasta de animales. Por esta razón, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron. ¿Están escuchando? Qué clara es la palabra. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la
Creerse perro si es humano es una mentira. No sos perro, sos humano. No sos cochi aunque tengas las maneritas de cochi. Sos humano gordo nada más. Por esta razón cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Vamos, lea. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, fuerte el aplauso. Invita a la colonia, invita al vecindario, invita al municipio a una noche de gloria donde va a haber alabanza al Dios de los cielos y nadie va. Pero ¿cuánta gente había en la fiesta grande de Chiapa de Corzo? Me tocó estar en campaña en Chanona y en Agrónomos y en Villaflores. Y Nuevo México está en su apogeo de la fiesta. Trajes que yo no había visto antes de estas representaciones que no son para chicos, pero más o menos llevan la misma forma. Y yo pensaba cuánto le costó ese traje a esas personas. Muy lúcidos, de muchos colores, con muchísimos listones de diferentes colores desde la cabeza hasta los pies. Vestidos lindos, unas cabezonas. ¿Cuánto costaría un traje de esos? ¿Cuánto se puede invertir por lo malo? Pero no queremos la verdad. Despreciamos la verdad y la hemos cambiado por la mentira. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Siga leyendo el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Ahí está el origen de la homosexualidad y de las depravaciones malignas que han hecho tanto daño a nuestra sociedad. Y a veces nos quejamos y algunos hasta culpan a Dios cuando los culpables hemos sido nosotros. Voy a leerles el mismo pasaje en una traducción con un lenguaje actual, que es la traducción del lenguaje actual. Versículo 24. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó, cabezones, y que merece ser adorado por siempre. Amén. Versículo 26. Por esta razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron.
Hermano, las desgracias que vivimos en el mundo son provocadas por nuestras propias malas decisiones. ¿Cuánto dolor hay en México por los miles y miles de desaparecidos? Por las noticias que a cada día encontraron uno embolsado acá, encontraron un desmembrado allá, encontraron uno colgado allá, encontraron la cabeza de otro allá. Y nos alarma cuando los primeros días de noviembre le hicieron fiesta a la muerte. ¿Cuánto dinero invirtieron en altares a la muerte, en celebraciones a la muerte? ¿Cuántos ritos y ceremonias a dioses ancestrales? Y hoy nos duele como población, pero son las consecuencias de no hacer las cosas correctas, de no seguir la verdad de Dios. Necesitamos orar, iglesia, pero necesitamos seguir predicando. No importa si parece que le predicamos a las piedras. Es nuestro deber seguir levantando la voz y predicar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros nos cuidemos de no errar en nuestras decisiones en el camino del Señor. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Falso o verdadero, pero se dice que el SIDA comenzó por la relación de un hombre con un mono. Y el dolor de la gente. Les comentaba en alguna de estas noches de gloria que a la congregación aquí viene mucha gente, una porque los mandan ustedes, en vez de solucionarles ustedes su problema. Es que necesito para mi pasaje, vaya a la 14 Sur, ahí está el pastor Josué, ayúdele usted. Y algún día vino una comitiva de un grupo organizado de homosexuales a pedirnos ayuda para hacer un viaje a la Ciudad de México por situaciones de gravedad de uno de los miembros de esa comunidad. Y ahí, en esa plática, me compartieron que un día se perdió uno de su comunidad y lo buscaron por tierra, cielo y mar, en los hospitales, en la Cruz Roja, en la policía, en la procuraduría. No aparecía. Hasta que alguien les dijo que estaba en Cerro Hueco. Cuando era Cerro Hueco, ahora es El Amate. Lo fueron a visitar y dijeron: oye, ¿por qué no nos llamaste? Con las manos en la cintura te hubiéramos sacado. No pasaba ni una hora aquí, nos hubieras llamado. Y el amigo les dijo: ¿para qué salir de aquí si aquí soy la reina? Aquí tengo chamba que no me doy abasto. Y sus compañeros le dijeron: ¿qué estás haciendo? No nos digas que estás teniendo relaciones con los presos. Digo: claro, de ahí soy. Y sus compañeros le dijeron: ¿pero qué no sabes que tienes SIDA? Y esa persona dijo: ¿y qué me importa? Si yo lo tengo, que lo tenga todo el mundo. Ese es el corazón de la gente dañada por sus depravaciones. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Un mundo que necesita la luz del evangelio. Por eso digo a la iglesia: Jesús es el camino. No nos cansemos de hacer el bien. Que aunque vamos a construir nuestro templo y vamos a invertir mucho dinero, no dejaremos de hacer las campañas evangelísticas.
No dejaremos de regalar Biblias y folletos también. No dejaremos de usar la televisión, la radio y lo que sea para seguirle diciendo al mundo que Jesucristo es la esperanza segura para toda la familia. Es nuestro deber. Sigue diciendo este pasaje de Romanos 1. Ahora voy en el versículo 28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil lo lleva a hacer. Como no han querido escuchar el mensaje de Dios, entonces Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil lo lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás. Oiga, agua, porque hay algunos colados acá. Y algunas coladas también. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Chismosas también. Hablan mal de los demás. Odian a Dios. Son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. Ay, ay, ay. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Lo que les decía de esta persona en la cárcel, Dios ya lo ha dicho. Y ellos lo saben, que quienes hacen esto terminarán en la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Ahí sacaron un rasponcito nuestros diputados y senadores. No solo lo siguen haciendo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Ya se están levantando voces de diputados para defender esta ideología, este sentir, y que a estas personas se les respete. Estamos tan mal que se puede condenar en la cárcel a alguien que cortó un árbol y ponerle una multa muy grande y también cárcel si es necesario, pero se puede matar a un bebé en el vientre de una mujer legalmente, porque terriblemente así lo decidieron nuestros legisladores. En medio de todo eso, la iglesia será inamovible. La palabra de Dios siempre será palabra de Dios por todos los tiempos. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Alguien déle esa ofrenda de palma fuerte al Señor y diga: gloria a Dios, gloria a Dios. Este pasaje advierte cambiar la verdad de Dios por otras ideas. La adoración o exaltación de lo creado por encima del Creador es presentada como un error espiritual. María no merece adoración. María agradece nuestro agradecimiento, valga la redundancia, por ser una mujer santa, en la que Dios encontró el favor para que fuese ella el instrumento para que naciera el Salvador del mundo. María no fue a la cruz
quien fue a la cruz como el Cordero Inmaculado, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El único camino al cielo se llama Cristo Jesús. Vamos, denle el aplauso fuerte al Señor. Es así que la identidad de cada persona debe basarse en lo que Dios dice y no solo en sentimientos o en experiencias personales. Que Dios dé sabiduría a los padres, porque a veces sin querer o sin darnos cuenta, nuestros hijos están contaminándose de estas situaciones. Nada fácil, pero Dios nos dé sabiduría y sobre todo las agallas para pararnos en la brecha y pelear la buena batalla a favor de nuestra familia, diciéndole al diablo que él no tiene potestad sobre nuestros hijos, que nuestros hijos son herencia de Dios a nuestra vida y van a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Vamos, fuerte el aplauso. Para terminar de una manera resumida acerca de este tema, la Biblia enseña que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Fue el ser humano que recibió en su nariz aliento de vida y no el chucho, y no la cocha. El ser humano. Somos diferentes. Aprendimos hoy que existe una diferencia clara entre humanos y animales. Aunque a veces hay características que nos llaman la atención de los animales. A veces más obedientes que nuestros propios hijos. Pero no por eso tienen el nivel y la identidad de un ser humano. A eso se le llama instintos. El hombre fue hecho pensante. Tenemos la imagen de Dios. Y nuestro Dios no es animal. Nuestro Dios es nuestro Rey soberano sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y si acaso existe todo esto que hoy estamos escuchando, todo tiene que ver porque hemos perdido nuestra identidad del verdadero Dios. Mientras creamos que Dios existe, pero no nos importe su existencia, ¿de qué sirve? Antes bien, es para nuestro mal. Es como si yo supiera que esta botella tiene veneno, pero ignoro su contenido y me lo bebo. No es de sabios decir que crees en Dios cuando vives a tu regalada gana. No es correcto decir que crees en Dios y un poquito peor decir que eres cristiano evangélico cuando hacemos lo que mejor nos parece. Creo que es el tiempo de tomar con seriedad las cosas de nuestro Dios y obedecer cada mandato de su palabra, para que no al rato tengamos que estar cambiando la verdad por la mentira y cayendo en la apostasía. Siempre nuestro interés, teniendo la seguridad que Dios le plació establecer esta congregación aquí, Dios siempre tendrá una palabra correcta para nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad. Y aunque para algunos quizás esto no tendría por qué estarse predicando desde un púlpito, qué interesante es saber que la Biblia habla de ello. Ya tendré la oportunidad de hablarles de varias características de animales, solo como simbolismo, y cada una
qué verdades maravillosas tienen. No creerse perro para vivir como perro. No creerse águila solamente para pensar en la carroña. No pensar en un toro para hacer bisteces, sino cada uno de ellos con un mensaje claro para nuestras vidas. Que Dios nos ayude a mantenernos inamovibles de la fe en nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.